Ya, estamos grabando. Bien, buenas tardes con todos. Vamos a iniciar con... ¿Me confirman si se escucha bien el audio? ¿Hay algún problema? ¿O todo está bien? Nicole, ¿me confirma si se escucha el audio? ¿Está bien el audio? Sí, se ve, no se escucha. Perfecto, muy bien. Gracias. Bien, vamos a entrar ahora en esta sesión a diseño propiamente de muros o los cálculos de los muros. Hasta la clase pasada explicamos qué es un muro portante y lo que vendría a ser un muro de corte o un muro de arriostre. Bien, hay unas características mínimas de un muro portante, que es este de aquí, que debe ser una longitud mayor o igual a 1.20, como como mínimo 1.20 metros de longitud, entre otras características. La norma nos señala que para realizar eh, un diseño de un muro portante debemos predimensionar. ¿Y por qué predimensionamos? Vamos a predimensionar el espesor T, en este caso T viene thickness y representa el espesor del muro. Entonces, para las zonas sísmicas 2 y 3, nos dice que el predimensionamiento debe ser de esta manera. La altura del muro sobre 20. Es decir, el espesor debe ser mayor o igual a h sobre 20. Pero esta relación era para la norma de sismo resistente 030 antigua. Para la norma actual, esto representaría a la zona sísmica 3 y 4, y para las zona sísmica 1 y 2, el predimensionamiento será de esta manera, es decir, la altura mayor o igual a un factor de 25. Entonces, esta es la primera forma de poder predimensionar el espesor del muro. Recordemos que solo existen dos posibilidades de espesor. ¿Cuáles son esas posibilidades? Es que el muro, en primer lugar, podría ser de soga, y en una segunda posibilidad, el muro podría ser de cabeza. Pero partimos en ese orden, suponiendo que el muro es de soga. Y si es de soga, ese espesor será de 0.13, y si es de cabeza será de 0.23. Perfecto. No existe otra posibilidad para ser un muro portante. Después de ver ello, verificamos el esfuerzo axial máximo que está allí en este material y también está en la norma. Nos dice que el esfuerzo axial máximo, sigma máximo, es igual a un factor. Vamos a explicar qué significa cada uno de estos. El sigma sub m es el esfuerzo axial máximo. El esfuerzo axial máximo. P sub m tendrá a ser el peso del muro. L viene a ser la longitud del muro. La longitud del muro. Y T, como ya mencioné hace un momento, es el espesor del muro. H minúscula, es la altura del muro. T viene a ser el espesor, es decir, se multiplica por un factor de 35 veces T,
elevado al cuadrado, y toda esa expresión debe ser menor o igual a 0.15 del F'M. ¿Y qué es el F'M? El F'M es el factor de resistencia a la compresión del muro. Como que hablamos en clases pasadas, que está relacionado, ese factor viene relacionado al tipo de ladrillo. Veremos en la tabla 9 de la E70 que este valor F'M depende del F'B. Entonces, debemos buscar que esta relación se cumpla, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que una relación del peso del muro sobre la longitud por el espesor deberá ser menor o igual a 0.20 por F'M por 1 menos la altura sobre 35 veces el espesor al cuadrado, y a su vez este valor debe ser menor o igual a 0.15 del F'M. Y aquí nos dice, ¿no? Donde L es la longitud total del muro, incluyendo el peralte de las columnas. Eso también lo sabemos, que el muro es incluido, se considera incluido los arriostres laterales que vienen a ser las columnas. Es decir, si coloco ahí la columna vista en planta, entonces la longitud del muro se debe considerar tomando en cuenta este extremo hasta ese extremo. Esa es la longitud del muro. Es decir, es el valor de L que tendríamos que considerar ahí. Y T es el espesor del muro que previamente habíamos predimensionado dependiendo de la zona sísmica y dependiendo de la altura de ese muro. De no cumplirse esta expresión, habrá que mejorar la calidad de la albañilería, es decir, mejorar el F'M. Si no se considera o no cumple esta relación de que la relación del peso del muro sobre la longitud del muro por el espesor no resulta ser menor o igual a toda esa expresión, entonces, ¿cómo logramos que se cumpla? Es incrementando la calidad de la albañilería, es decir, aumentando la calidad del ladrillo. Entonces, partimos de un tipo de ladrillo, el más básico, y de esta forma, de manera gradual, incrementamos la calidad para posteriormente incrementar el factor de resistencia a la compresión del muro, es decir, el F'M. Aumentar, esa es la primera, una de las posibilidades. Una segunda posibilidad es aumentar el espesor del muro, es decir, aumentar de soga a cabeza, dice, transformarlo en concreto armado, es decir, podríamos plantear en vez de una albañilería confinada, una albañilería armada, o ver la manera de reducir la magnitud de la carga axial P sub M. ¿Y cómo veríamos la manera de reducir la carga axial P sub M? Es reduciendo el área tributaria del muro. ¿Y cómo reducimos el área tributaria del muro? Es colocando un muro entre dos muros donde exista mayor área tributaria, ¿no? Un área tributaria que exceda a la capacidad de resistencia que tenga ese muro planteado. Entonces, como observamos, la literatura y la norma nos recomienda seguir unos pasos para, para poder lograr cumplir esta relación, es decir, la ecuación 711b. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, entonces seguimos. Ya explicamos esta fórmula. ¿Qué más nos dice? La carga axial actuante en un muro puede reducirse, por ejemplo,
utilizando losas de techo macizas o aligeradas armadas en dos direcciones. Muros para reforzar en la zona sísmica, en este caso sería 3 y 4, ver la norma 030. Se reforzará cualquier muro portante que lleve el 10% o más de fuerza sísmica y a los muros perimetrales de cierre. En la zona sísmica 2 y 1 se reforzarán como mínimo los muros perimetrales de cierre. La fórmula anterior, es decir, el esfuerzo axial máximo es un segundo control después de predimensionar, y hay un tercer control que viene a ser la densidad mínima de los muros reforzados. ¿Cómo se calcula esa densidad mínima? Es el área del corte de los muros reforzados sobre un área de la planta típica. Es decir, que esta relación de la sumatoria de la longitud por el espesor sobre el área de la planta típica debe ser mayor o igual a los factores sísmicos que ya conocemos. ¿Cuáles son esos factores sísmicos que ya conocemos? Son estos de aquí. Z es el factor de zona. U es el factor de uso. S es el factor de suelo. Y N viene a ser el número de pisos sobre un factor de 56 debe ser menor a esta expresión. O dicho de otra manera, la sumatoria de L por T sobre el área de la planta típica debe ser mayor a esta expresión de ZU SN sobre 56. De esa manera, garantizamos la densidad mínima de los muros. Bien, sigamos. Bueno, ahí está la indicación de que Z, U, S, que corresponden a los factores de la zona sísmica del muro. Un momentito, por favor. Muy bien, entonces continuemos. Z, U, S son factores de los parámetros sísmicos que se encuentran en la norma. Y N, como les señalaba, es el número de pisos del proyecto. ¿Correcto? T es el espesor efectivo del muro. Y aquí tenemos una nota, nos dice que de no cumplirse la expresión 712B, es decir, a esta expresión del control de densidad de muros, podrá cambiarse el espesor de algunos de los muros o agregarse a placas o placas de concreto armado, en cuyo caso, para hacer uso de la fórmula, deberá amplificarse el espesor real de la placa por la relación el módulo de elasticidad del concreto sobre el módulo de elasticidad del muro, ¿no? En una albañilería confinada, nos dice, adicionalmente a los requisitos especificados 7.1 deberá cumplirse lo siguiente: que queden marcados en sus 4 lados por elementos de concreto armado verticales, es decir, columnas y horizontales vigas soleras, aceptándose la cimentación de concreto como un elemento de confinamiento horizontal para el caso de los muros ubicados en el primer piso. En resumen, lo que nos indica en este artículo es si ese es el muro, para considerar un muro portante, debe tener un confinamiento lateral que vendrían a ser las columnas, las vigas o la viga solera, y por este lado, en el caso del primer piso, la cimentación.
Entonces, como observamos, el muro se encuentra confinado en sus 4 lados. Además, nos dice que la distancia máxima de centro a centro entre las columnas del confinamiento sean 2 veces la distancia entre los elementos horizontales de refuerzo y no mayor que 5 metros. De cumplirse esta condición, así como de emplearse el espesor mínimo especificado en 711A, la albañilería no necesitará ser diseñada ante acciones sísmicas ortogonales a su plano, excepto cuando exista excentricidad de la carga vertical. Muy bien, entonces esto es lo que nos indica la norma. Que todos los empalmes y anclajes de la armadura desarrollen plena capacidad de atracción. Que los elementos de confinamiento funcionen integralmente con la albañilería. Un momentito, por favor. Bien, continuemos. Que los elementos de confinamiento funcionen integralmente con la albañilería. ¿Cuáles son los elementos de confinamiento? Precisamente son las 2 columnas, la viga solera, y en el caso del muro del primer nivel, vendría a ser la cimentación, ¿no? Entendiéndose por cimentación, el cimiento corrido y el sobrecimiento. Que se utilice en los elementos de confinamiento concreto mínimos de 175 kilos por centímetro cuadrado. Se asumirá que el paño de albañilería simple sin armadura interior no soporta acciones de punzonamiento. El espesor mínimo de las columnas y soleras será igual al espesor efectivo del muro. El peralte mínimo de la viga solera será igual al espesor de la losa de techo. El peralte mínimo de la columna de confinamiento será de 15 centímetros. En el caso que se discontinúen las vigas soleras por la presencia de ductos en la losa del techo o porque el muro llega a un límite de propiedad, el peralte mínimo de la columna de confinamiento respectiva deberá ser suficiente como para permitir el anclaje de la parte recta del refuerzo longitudinal existente en la viga solera más el recubrimiento respectivo. Y nos dice también que cuando se utiliza el refuerzo horizontal en los muros confinados, la varilla del refuerzo penetrarán en las columnas de confinamiento por lo menos 12.50 centímetros y terminarán en un gancho a 90 grados vertical de 10 centímetros de longitud. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? Entonces, vamos a ver un ejemplo, cómo se diseña un muro portante viendo todo lo que indica la norma E070 y la literatura. Nos dice, en el siguiente ejemplo se muestra la aplicación de las recomendaciones de estructuración, predimensionamiento y verificación de los capítulos 6 y 7 de la norma E070. Características del edificio. La figura corresponde a la planta típica de un edificio de 4 pisos destinado a oficinas. Ahí está el uso, es un dato. Es importante que ustedes coloquen el uso del proyecto y la ubicación, ¿no? Se encuentra ubicado en Lima sobre un suelo de buena calidad, es decir, grava arenosa densa. Observemos el plano
Es un plano de arquitectura. Está con los ejes colocados, ¿no? En el sentido horizontal como en el sentido vertical. Ahí se encuentran las cotas y vamos a realizar el análisis para poder dimensionar, primero predimensionar el muro y luego dimensionar, considerando el esfuerzo axial de ese muro y el control de las densidades mínimas. Bueno, en la norma anterior, Lima se encontraba en la zona 3. Actualmente es zona 4. Entonces, para la zona 4, bueno, aquí tendríamos que actualizar 3 y 4. Dijimos que es esa relación. Se predimensiona el espesor del muro de esta manera. El espesor debe ser mayor o igual a la altura sobre 20. Considerando la altura de 2.40, entonces el espesor deberá ser igual 2.4 sobre 20. Y ese es igual a 0.12 metros o 13 o 12 centímetros, perdón. Pero como no existe 12 centímetros, porque hay dos posibilidades, dijimos, ¿no? Que el muro sea de soga es 0.13, o el muro sea de cabeza, y cabeza es 0.23. Entonces está más cercano a plantear que el muro sea de soga. Entonces redondeamos a un 13 centímetros. Las vigas soleras, de acuerdo a lo indicado anteriormente, planteamos de 0.15 por 0.30 en y en X 0.25 por 0.30. De acuerdo, es más al plano, ¿no? Si nosotros vemos los muros que se encuentran en el sentido X, son muros de mayor dimensión que respecto a los sentidos Y. Entonces, sigamos. Para poder predimensionar la losa aligerada, tomamos en cuenta la norma E060. En la norma E60, en la tabla 9.1, nos brinda características para poder predimensionar una losa en este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, debemos revisar esa tabla. Y vamos a continuar. A ver. El concreto es dato 175 como mínimo. El FIE es 4200 kilogramos por centímetro cuadrado. El F'M, en este caso estamos asumiendo un F'M de 65 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso representa a un ladrillo de King Kong industrial, si revisamos la norma E070. Y el mortero será una relación de cemento arena gruesa de 1.4. Concreto armado de 2.4 toneladas por metro cúbico, peso específico. Para una losa aligerada de 0.20 de espesor, de acuerdo a la norma de 0.20, es de 300 kilogramos por metro cuadrado de peso propio. Acabados de 0.10 toneladas por metro cuadrado. Sobrecarga de azotea 0.10 toneladas por metro cuadrado. Sobrecarga de oficina, de acuerdo al uso de este ejemplo, es de 0.25 toneladas por metro cuadrado, que también se encuentra en la norma de 0.20. Y muros de albañilería, el peso específico
se considera 1.90 toneladas por metro cúbico. Bien, entonces allí se encuentra un extracto de la tabla en las normas E020 de cargas, por ejemplo en oficinas 250 kilos por metro cuadrado, o lo que vendría a ser en tonelada por metro cuadrado 0.25 toneladas por metro cuadrado. La estructuración en planta para una densidad mínima, mencionamos hace un momento, se calculará con esta relación. Sumatoria de la longitud por el espesor sobre el área de la planta típica debe ser mayor o igual a esta expresión. Entonces dijimos que la zona o el factor Z es el factor de la zona en Lima por ser zona, bueno, esta es zona 4. Aquí será entonces 0.45, ¿no? Eso habría que actualizar, tendríamos que actualizar. El factor de uso de oficinas es 1. El factor de suelo en grava arenosa, estamos tomando factor 1. Número de pisos, para este proyecto 4. En el caso de ustedes será 5, aquí, para todos los casos. El área de la planta típica es el área de todo el proyecto. En este ejemplo será de 12 por 7, es decir, 84 metros cuadrados. L vendrá a ser la longitud del muro confinado y T el espesor efectivo del muro, para poder reemplazar en esa expresión. Bien. Entonces, con una ayuda de una hoja Excel, los cálculos se procede a verificar la densidad mínima de los muros. Esta iteración o esta forma de analizar es más sencillo utilizando una hoja Excel. Por ejemplo, por aquí yo tengo una hoja Excel donde podemos verificar en función a la longitud, al espesor, al área del muro, la altura de los muros, el área tributaria, el peso específico, y de ahí saldrá el peso del muro, ¿no? El peso de la losa, el peso de los acabados, el peso de la solera. Para el sentido Y, bueno, en realidad para ambos sentidos, ¿no? Este debe ser densidad de muros para el sentido Y, densidad de muros para el sentido X. Entonces, una vez que se haya sumado, porque es la sumatoria de L por T, entonces se podrá, y sobre el área de la planta típica, se podrá calcular si es conforme o no. En este caso, por ejemplo, ZUSN sobre 56 es mayor a 0.04. Ahí podemos observar que sumatoria de L por T resulta ser 6.03 y en el caso de el área total, en la planta típica, 68.80 para este caso, ¿no? El área total de la planta típica. Y en el caso de ZUCSN, vemos ahí, va a ser igual, obviamente, a este valor, ¿no? 0.09. Entonces, es más sencillo poder trabajar utilizando una hoja Excel como la que estamos mostrando para los ejemplos. Entonces, tomando en cuenta esas consideraciones, aquí debemos separar en primer lugar, muros en X, en el sentido X. El aparejo, es decir, el sentido, en el sentido X, vimos que estamos considerando de cabeza, entonces todos son de cabeza. Como son de cabeza, entonces el espesor será 0.23.
La longitud para cada muro, X1, 1.20. Entonces, esta es la longitud del muro 1. Y ahí podemos ver que es 1.20. Y así vamos anotando la longitud para cada muro. Aquí estará el área del muro. Y finalmente podemos realizar la sumatoria. Aquí tendremos, ¿no?, la sumatoria de la longitud por el espesor. Resulta ser 3.21. Y la sumatoria de la longitud sobre el área de la planta típica resulta ser 0.038. El factor ZUSN sobre 56 resulta ser 0.029. Por tanto, la relación de 0.038 resulta ser mayor a 0.029, por tanto, vemos que cumple. La misma operación para el sentido Y. Comparamos estas dos relaciones y vemos que cumplen. Para densidad de muros. Aquí hay un comentario, nos dice, con lo que verificamos que en ambas direcciones cumple con lo establecido en la norma. Lo establecido en la norma es precisamente que cumpla esta relación, ¿no? La sumatoria de la longitud por el espesor sobre el área de la planta típica debe ser mayor o igual a esta expresión de ZUSN sobre 56. Y eso es lo que estamos observando aquí, ¿no? Que la sumatoria de L por T sobre el área de la planta típica, o sea, 0.038, resulta ser mayor a el factor ZUSN sobre 56, que resulta ser 0.029. Esa sería una de las verificaciones importantes que necesitamos tomar en cuenta para poder realizar el control. El segundo control será el esfuerzo de carga axial máximo en el muro, es decir, el sigma sub m. ¿Cómo se interpreta esta relación de sigma sub m? En primer lugar, debemos calcular el peso del muro. Y para poder calcular el peso del muro, necesitamos realizar en el plano la delimitación de las áreas tributarias o áreas de influencia. Pero las áreas tributarias para el muro, ¿no? A diferencia del sistema de pórticos, recuerden que eran las áreas tributarias para la columna. Aquí estamos hablando del muro. Por ejemplo, ¿cuál será el área tributaria de Y3? Sabiendo que la losa se encuentra en este sentido, partimos del concepto por dónde se encuentra la orientación de la losa. Dijimos que era en ese sentido. Por tanto, los muros verticales son los muros portantes. Entonces, Y3, Y4, Y6 y Y10 son muros portantes. Si es así, entonces tomamos en cuenta la mitad de la distancia que existe entre Y3 y Y4. La mitad de esa distancia marcamos y será esta. Es decir, este es el área, esa vendría a ser el área tributaria para ese muro, para Y3. Y la otra mitad de esa distancia, la que voy a colocar de otro color, será esa otra área. Entonces, ese es parte del área, aún no es el área completa de Y4, es parte del área que está compartiendo con Y3. La otra mitad
la compartirá con Y6. Entonces, observemos ahí, con Y6 se tiene ahí la mitad. Entonces, finalmente, el área tributaria de Y4 tendrá que ser incluida esa porción que comparte con Y6. Y lo mismo pasaría con Y6, ¿no? Entonces, la mitad del muro Y6 que comparte con Y10 es esta parte, esa área. Y aquí hay una sección que compartía o que comparte con Y4. Entonces, el área tributaria de Y6 resultará ser esa parte que estoy anchurando. Y finalmente, el área tributaria para Y10 será lo que sobra de área compartida con Y6, que será esta parte que estoy anchurando de color verde. Y de esa manera, entonces, vamos delimitando y seccionando las áreas tributarias de todos los muros. Para ello, también es importante apoyarse en una hoja de cálculo. Con la ayuda de la hoja de cálculo, se realiza el cálculo del esfuerzo axial para cada muro y para cada dirección. Es decir, para la dirección X, para la dirección Y. Como se muestra, se presenta el cálculo paso a paso para el muro 7, es decir, para este muro. Como ejemplo, para ese muro. Para hallar la carga axial sobre cada muro es necesario determinar las áreas tributarias. Esto se muestra en el gráfico de la derecha. Esta es la forma de poder delimitar las áreas tributarias de los muros portantes. Para el muro I7, el área tributaria es igual a 9.24. Definimos que el área tributaria para I7, ahí se ve algo pequeñito, es 9.42 metros cuadrados. ¿Cuál es el área tributaria de I7? Veamos. El área tributaria de I7 tendrá a ser esta área de lo que acabo de explicar hace un momento. Entonces, comparte con I2 y comparte con I9. Por tanto, el área tributaria de 9.42 que soportará el muro portante I7 será este de aquí, 9.42. La carga axial o la máxima carga axial para todos los muros se presentan en los muros del primer piso. ¿Correcto? El muro del primer piso es el que va a soportar el peso del resto de los muros. Es por ello que en las densidades, por ejemplo, nos pide un factor de n y n representa el número de pisos. Entonces, este cálculo, este diseño, como señala aquí, se representa para el primer nivel. Para nuestro ejemplo, el número de pisos es igual a 4, 3 típicos más una azotea. Entonces, el procedimiento manual será presentado de esta manera. Como señalamos en la vista anterior, este procedimiento se puede optimizar utilizando una hoja de cálculo de una manera más práctica, más interesante y más rápida. El peso del muro va a ser igual al espesor del muro por la longitud, por el peso específico del concreto, pero 2.4 es la altura. Vamos a revisar la altura del muro. Aquí no viene a ser, no participa el peso específico. 2.4 es la altura del muro. Vamos a ver acá. La altura, 2.4 metros.
Esa es la altura que estamos considerando para ese muro, ¿no? El peso específico del muro es 1.9. Eso hay que corregir. Entonces, veamos. Listo. Otra vez. Es el espesor por la longitud, por la altura. Este sí viene a ser el peso específico del muro. Y el número de pisos, que son 4. Entonces, multiplicamos y obtenemos 5.40 toneladas. El peso de la viga solera, este sí es concreto armado, ¿no? Será 0.15, es decir, la sección, la base, la altura, la longitud, el peso específico de la viga, ese concreto armado, por 4, 0.98 toneladas. El peso de la losa, para una losa aligerada de 20 es 300 kilos, ¿no? Por metro cuadrado. Por el área tributaria, este es el área tributaria, multiplicado por el número de pisos, 11.30 toneladas. Peso de los acabados, 0.10 toneladas por metro cuadrado, por el área tributaria y por el número de pisos, es decir, 3.76 toneladas. Peso de la sobrecarga o la carga viva, 0.25 o 250 kilogramos por metro cuadrado, por el área tributaria, por el número de pisos. La planta típica, recordemos que son 3 y una de la azotea, ¿no? Por 0.1, que vendría a ser una sobrecarga distinta en el último nivel, ¿no? Es decir, 100 kilos por metro cuadrado o 0.1 tonelada por metro cuadrado por el área tributaria. ¿Cuánto resulta ser? 8 toneladas. Entonces, sumamos cada uno de estos valores en pesos, en toneladas, y obtenemos que es 29.47 toneladas. ¿Correcto? Podemos comprobar. Vamos a comprobar la sumatoria. Ustedes también ahí comprueben, por favor. Entonces, utilizando la calculadora, ponemos acá 5.48 más 0.984 más 11.304 más 3.768 y más 8.007. 29.47 toneladas. Ahora verificamos que la misma carga axial, vamos a utilizar el lápiz, esto es en el muro del primer nivel, encontrada en el muro I7, es el menor al 15% ¿de qué? Del F'M, de acuerdo a esta relación, ¿no? Como lo exige la E70. Entonces, fíjense acá, el sigma M, que bien, vendría a ser el esfuerzo de la carga axial, que es una relación de P sub M, que es el peso del muro, que hemos calculado, 29.47, sobre la longitud por el espesor, debe ser menor o igual a toda esa expresión. Es decir, 29.47 peso del muro sobre la longitud 2.28 por el espesor, partimos con la premisa de que sea de soga, o sea 0.13,
es igual a 99.426 toneladas por metro cuadrado. Debe ser menor a toda esta presión. Menor o igual. Entonces, 93.83. Y esta expresión, además, debe ser menor o igual a esta de acá. A 0.15 del F'M. Entonces, 99.42 no es menor a 97.50. Como se puede observar, el máximo esfuerzo axial para este muro es mayor que el límite establecido por la E70. Es decir, este valor resulta ser mayor al 0.15 del F'M. Entonces, no cumple. Estamos observando que en la segunda condición, con la comparación del 15% del F'M, no cumple. A fin de reducir los esfuerzos, se puede incrementar el espesor del muro o, en su efecto, aumentar la calidad de la albañilería. Allí tenemos, por ejemplo, dos alternativas. Empezamos proponiendo un muro de soga, entonces podemos cambiar a un muro de cabeza. O, en su defecto, aumentar la calidad de la albañilería a fin de aumentar el F'M, es decir, a fin de aumentar el factor de resistencia a la compresión del muro. En este ejemplo, se ha considerado aumentar el espesor de muro. Ustedes podrían realizar, por ejemplo, aumentando la calidad de la albañilería. Veamos entonces cómo resulta si aumentamos el espesor del muro. Observemos aquí, ahora nosotros tenemos un muro de cabeza, es decir, con 0.23, aumenta el peso del muro, evidentemente, la viga solera sigue siendo igual, el peso de la losa sigue siendo igual, de los acabados también, y la sobrecarga. Ahora el peso del muro resulta ser 34.28. Con 34.28 dividimos sobre T por L y obtenemos un sigma sub M, es decir, un esfuerzo axial máximo de 65.35. 65.35 es menor a 118 y 65.35 es menor a 97.50. Por lo cual, aquí estamos demostrando que cumple esta relación. Como se puede observar, el máximo esfuerzo axial para este muro, considerando un aparejo de cabeza, se logra reducir los efectos de confinamiento y este vendrá a ser un proceso iterativo. Un proceso iterativo que se puede trabajar de manera práctica con la hoja Excel, tal como se muestra a continuación. Aquí podemos observar que tenemos en la hoja Excel, veamos aquí, los distintos tipos de muro. Nosotros analizamos en ese ejemplo manual solamente para I7, ¿no? Pero para una hoja Excel podemos ingresar todas las longitudes de los muros en esa columna, el espesor o los espesores de los muros, en este caso tomamos 23, ¿no? El resto sigue de cabeza, perdón, de soga. El área del muro, ahí está. La altura del muro, que es igual, 2.4. El área tributaria para cada muro. El peso específico, que es el 1.9. El peso del muro,
que vendrá a ser calculado para cada uno en toneladas, el peso de la losa, el peso del acabado, el peso de la viga solera y el peso de la sobrecarga. Y aparte de ello, entonces calculamos el peso típico, la azotea, piso típico, carga muerta, carga viva, servicio, carga muerta más carga viva, la azotea, carga muerta, carga viva, otra vez servicio, número de pisos típicos, la azotea y el peso total del muro, la sumatoria de la carga muerta más la carga viva. Y finalmente, podemos observar que aquí se encuentra el esfuerzo de compresión, la segunda expresión de 0.2 por LF'(m) por 1 menos, aquí estamos, 1 menos la altura sobre 35 veces el espesor del muro al cuadrado. Entonces, ahí colocamos esa fórmula para poder determinar. Y ver aquí, bueno, la tercera columna, 0.15 del F'(m), será 97.5 para todos los casos. Y comparamos que el esfuerzo axial del muro, es decir, el sigma sub m, es menor a 93.8 y es menor a 97.50. Y para cada muro, ¿no? Por tanto, conforme, 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 y todos cumplen. Ese es el procedimiento para el diseño de los muros. Y aquí hay un comentario, una recomendación, nos dice que se repita el procedimiento para los muros en la dirección X. Algunos autores recomiendan considerar un ancho tributario para los muros en esta dirección igual a 4 veces el espesor de la losa para cuantificar el área tributaria, ¿no? Es decir, como una recomendación sería 4 veces el espesor de la losa, en el sentido X, en este caso. Bien, ello se puede y pueden ustedes optimizar, como ya les había comentado, utilizando esta hoja Excel, ¿no? Aquí está parte de lo que indica la E70 respecto a cómo se interpreta el esfuerzo axial, es decir, la comparación del esfuerzo axial máximo respecto a esta expresión, a la primera expresión, y además debe cumplir que el esfuerzo axial máximo sea menor o igual al 15% del F'(m). De no cumplir, se dice, estas limitaciones, habrá que mejorar la calidad de la albañilería, aumentar el espesor del muro o reducir la magnitud de la carga axial, tal como lo vimos en la literatura. ¿Y cómo se reduce esa magnitud de la carga axial? Es reduciendo su área tributaria, es decir, reduciendo el peso del muro. Menor área tributaria, menor peso que soportará el muro. Entonces, esta es una expresión. Los límites de la norma. Es importante que revisen esta hoja Excel, es tal cual como hemos visto hace un momento con respecto a la parte de la literatura. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Entonces, quedaría todo claro. Nicole, no sé si tienes por tu parte alguna pregunta. Todo claro, ingeniero. Perfecto. Entonces, en la crítica de la próxima semana, recuerden que viene hasta aquí, ¿no? Yo dentro de un momento voy a compartirles esta hoja de cálculo para que puedan
utilizar, pero más que reemplazar datos, tienen que revisar cada uno de estas casillas de acuerdo al proyecto que ustedes están desarrollando y justificar y verificar que, ya saben, dos controles, el esfuerzo axial máximo y la densidad de los muros. Obviamente partiendo siempre del predimensionamiento del muro en función a la altura y a la zona sísmica. ¿Correcto? Bien, entonces, si no hay comentarios, nos quedaríamos aquí. Voy a dejar de grabar, ¿no? Está todo claro, ingeniero.